Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a esta tercera teleconferencia que forma parte de una serie de 6 charlas organizadas por el Comité de Docencia de Algo Diagnóstico Médico. Aprovecho para invitarlos a las próximas, el próximo lunes 3 de agosto, a cargo del doctor Juan Mazuco, el director médico de Argus. El lunes siguiente es 10 de agosto, en la que disertará la doctora Cristina Vidal. Y la última, el jueves 20 de agosto, en el que hablará el doctor Adrián Trache, todas, como hoy, a las 18 horas. Pero es un honor, particularmente hoy, presentar al orador, porque como ocurrió en las 2 primeras presentaciones del ciclo, se trata de médicos nacidos en el semillero de Argus, es decir, todos ellos ex-residentes y hoy formando parte de lugares destacados en la estructura de Argus. En el día de hoy se trata del doctor Alejandro Cadena Berecochea, quien actualmente se desempeña como jefe del servicio de tomografía computada del Hospital Durán. Además, Alejandro forma parte del equipo de patología musculoesquelética de Argus y es el líder del equipo de intervencionismo de la institución, realizando la mayor parte de las artrografías o artro-RM que se hacen en las diferentes sedes de Argus y gran parte de los bloqueos de columna. Los pacientes que les derivan los especialistas de columna para calmar su dolor agradecen su buena mano en esa práctica, entre los que me incluyo porque soy un abonado de su amplia clientela. El título de su charla hoy es el abordaje desde las imágenes del dolor de muñeca. Dado que como tal es un tema muy amplio, muy vasto, él ha organizado el formato de la presentación en 3 módulos diferentes. Una primera parte que tratará sobre fibrocartílago triangular, la segunda sobre fracturas de escafoides y la tercera de disociación escafolunar. Entre cada uno de estos módulos abriremos un debate para quien se quiera sumar y además contaremos con el aporte de un invitado especial que nos dará la óptica desde la traumatología y la clínica de los diferentes tópicos que se van a tratar. Nuestro invitado es el doctor Nahuel Cabrera, que es médico traumatólogo, especialista en miembro superior, además de especialista en medicina deportiva. Nahuel es coordinador del servicio de ortopedia y traumatología del Sanatorio Güemes y miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Hombro y Codo. Gracias, Nahuel, por estar con nosotros y agradecemos tu aporte. No, gracias por la Bueno, como invitación. les decía, al final de cada tema, abriremos las preguntas para debatir al final de cada módulo. Idealmente pueden levantar la mano, si saben por Zoom, y preguntar ustedes directamente, desmuteándose. O si no, si alguno no tiene micrófono, las puede escribir en el chat, que yo se la formulo a cualquiera de los dos. Alejandro, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias doctor Gysi por la presentación. Gracias Nahuel por tu aporte y particularmente agradecer a todos los participantes que están compartiendo su tiempo en esta nueva manera de comunicarnos. El dolor de muñeca constituye un motivo de consulta frecuente en la práctica traumatológica y desde el punto de vista de las imágenes representa un verdadero desafío debido a que en la muñeca participan múltiples estructuras óseas, ligamentarias, tendinosas, que pueden participar en la génesis del dolor. Y es nuestra actividad poder elegir cuál de los métodos es mejor para estos pacientes. A manera esquemática vamos a dividir al dolor de muñeca en dolor de la vertiente cubital, dolor de la vertiente radial y de la porción central. En cada una de ellas voy a hablar solo de una patología. Esto es una decisión arbitraria, pero es teniendo en cuenta la epidemiología y el abordaje terapéutico. En cuanto al dolor cubital, es el cuadro clínico más frecuente, se da sobre todo en pacientes jóvenes, producto de un traumatismo con el brazo en hiperextensión, con la mano en dorsiflexión, pero también en la actividad laboral se ve mucho en pacientes que presentan movimientos de pronosupinación reiterada. En el abordaje de estos pacientes es la resonancia magnética un método de alta sensibilidad y
existen, a la hora de evaluar a los pacientes con dolor de la vertiente cubital, aproximadamente 30 diagnósticos diferenciales. Nosotros vamos a hacer hincapié en el fibrocartílago triangular. En el año 89, Palmer introdujo el término de complejo fibrocartílago triangular, que está dado por una serie de estructuras muy pequeñas ubicadas en la vertiente cubital que pueden participar en la génesis del dolor. Entre ellas se encuentra el fibrocartílago triangular propiamente dicho, que presenta una morfología triangular con una base de inserción en la fósea sigmoidea del radio, y el vértice presenta una inserción cubital. A su vez presenta dos haces en la inserción cubital, uno es en la inserción foveal y otro en la apófisis estiloide. Ahora bien, este fibrocartílago triangular presenta el refuerzo tanto a nivel dorsal y volar, dado por los ligamentos radiocubitales dorsal y volar. Ellos se insertan en el margen anterior y posterior de la fosa sigmoidea del radio, y a nivel del cúbito presentan una inserción foveal, que es desde el punto de vista funcional el más importante porque participa en la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Y presenta otro haz de inserción en la apófisis estiloide. Además tenemos los ligamentos cúbito-carpianos, cúbito semilunar y cúbito piramidal, que participan en la estabilidad de la articulación cúbito-carpiana. Tenemos otro elemento que es el menisco homólogo, que también puede ser lesionado, el retináculo del flexor del extensor cubital del carpo o cubital posterior, el tendón propiamente dicho y el ligamento colateral cubital. Todas estas estructuras se pueden ver lesionadas y participar en el origen del dolor en la vertiente cubital. Acá tenemos una imagen de un corte cadavérico en donde se ven con las flechas amarillas los ligamentos radiocubitales dorsal y volar y la inserción a nivel del cúbito. En estos artículos hacen referencia a la enorme cantidad de terminaciones nociceptivas que existen en la vertiente cubital, lo que justificaría la gran frecuencia del dolor en esta vertiente. Estas fibras amarillas representan la rica red de terminaciones nociceptivas. A su vez, en la muñeca existen un elevado número de mecanorreceptores que son los responsables de generar las crisis vasovagales que se ven frecuentemente cuando realizamos la artroresonancia de muñeca. A su vez, el complejo fibrocartílago triangular presenta, al igual que los meniscos, una vascularización periférica. Se considera que entre un 10 a un 40% de la superficie periférica del fibrocartílago triangular está vascularizada por la arteria cubital y la arteria interósea. Esto va a tener implicancias al momento de evaluar el abordaje terapéutico de estos pacientes. Palmer clasificó a las lesiones del fibrocartílago triangular en dos tipos, el tipo 1, que es la tipo traumática, y el tipo 2, degenerativa. A su vez, las lesiones traumáticas, de acuerdo a su ubicación, se dividen en la porción central, sería una clasificación 1A, la tipo 1B es la inserción cubital, que a su vez presenta variantes, la 1C, que es muy infrecuente, afecta los ligamentos cúbito-carpianos, y la 1D participa en la inserción radial, que a su vez existen también algunas variantes. Vamos a ver algunos ejemplos de pacientes que realizamos estudios particularmente de artroresonancia, en donde podemos observar, en este caso, una ruptura de la porción central del fibrocartílago triangular, muestra una dirección vertical en el contexto de un traumatismo. Podemos observar en este caso que es una artroresonancia bicompartimental. Otro ejemplo en donde tenemos una ruptura de la porción central del fibrocartílago triangular, y en este caso, además, se agrega una pequeña lesión en el ligamento lunopiramidal que indica las flechas rojas. Vamos ahora a ingresar a la serie de lesiones 1B de Palmer, que también decíamos que tienen algunas variantes. Esto es un paciente joven, donde realizamos una artroresonancia en la articulación radiocubital distal, y podemos observar una ruptura
de la inserción foveal del fibrocartílago triangular. Se agrega en este caso en las imágenes en sagital que presenta una desinserción de la cápsula dorsal. Otro paciente que presenta una ruptura de la inserción foveal del fibrocartílago y se agrega además un desgarro intrasustancia laminar en el fibrocartílago triangular propiamente dicho. Este es otro caso que está afectado particularmente las fibras estiloides del fibrocartílago triangular y la representación que tiene en la artro-TC. Nosotros de rutina hacemos a todos los pacientes, instillamos la sustancia de contraste con algunos mililitros de yodo y hacemos artro-TC y artro-resonancia a todos los pacientes, de manera que la resonancia brinda su información y muchas veces ayuda al diagnóstico. Este caso me lo cedió el doctor Joaquín Escotorín, que forma parte del equipo que realizamos intervencionismo, en donde tenemos una ruptura completa comunicante del fibrocartílago triangular con una avulsión, puedo indicar ahí el cursor, una avulsión de la apófisis, del extremo distal de la apófisis estiloidea. Se puede observar la avulsión en la reconstrucción coronal de la tomografía y, como compromete a la inserción profunda del fibrocartílago triangular, se asocia a inestabilidad de la articulación radiocubital y puede observarse como hay una subluxación dorsal del cúbito. Normalmente la articulación radiocubital es una articulación incongruente porque la cavidad sigmoide es poco profunda para contener al cúbito. Con lo cual, si se lesionan los estabilizadores primarios, que son el ligamento radiocubital dorsal y volar, favorece a la aparición de luxación del cúbito. Estos son dos pacientes en donde se puede observar el desgarro profundo de las fibras foveales del fibrocartílago triangular. La artroresonancia tiene indicación particularmente para diagnosticar la ruptura tipo 1 de Palmer. La ruptura 1C, que compromete los ligamentos cúbito-carpianos, es muy infrecuente. Yo lamentablemente no tengo ningún caso, con lo cual, no tengo imágenes. Ahora vamos a pasar a la 1D, en donde afecta las inserciones radiales. En la inserción radial, lo más frecuente es que se afecte el fibrocartílago propiamente dicho, porque la inserción de los ligamentos radiocubitales es a través de potentes fibras de Sharpey, con lo cual lo más frecuente es que se lesione el cartílago propiamente dicho, como en este caso podemos observar un desgarro de la inserción radial del fibrocartílago triangular. Este es un paciente joven que tiene como hallazgo la presencia de una lesión en la inserción radial y también están comprometidos algunas fibras foveales. Es importante considerar, sobre todo para los que hacemos diagnóstico por imágenes, que pueden coexistir algunas lesiones asociadas a fractura del extremo distal del radio. En este caso podemos observar una fractura intraarticular en el extremo distal del radio que puede verse asociado con lesiones en el ligamento escafolunar o bien una lesión en el fibrocartílago triangular, como es en este caso, en donde tenemos un desgarro del fibrocartílago triangular asociado a edema de la apófisis estiloides del cúbito. Y en esta imagen puede verse una pequeña avulsión de la apófisis estiloides del cúbito. Es importante consignar la presencia de lesiones intraarticulares porque si no esto conlleva al fracaso terapéutico. Las lesiones tipo 2 de Palmer se dan las lesiones degenerativas en el contexto de una impactación cúbito-carpiana. La impactación normalmente se da en paciente que tiene una variante cubital positiva, es decir, que el cúbito transpone la línea del radio, pero también se da en pacientes con variante cubital neutra. Particularmente se dan aquellos pacientes que presentan movimientos de desviación cubital reiterados, en donde se genera un impacto entre el cúbito con los huesos de la primera fila del carpo. A su vez, de acuerdo al grado de evolución del compromiso, Palmer lo dividió en 5 estadios. El tipo 1A es un adelgazamiento del fibrocartílago triangular. En el tipo 1B hay pérdida del cartílago de revestimiento, una condromalacia,
del semilunar o del cúbito. En la 1C existe una perforación o desgarro de la porción central del fibrocartílago triangular. La 2D afecta un desgarro del ligamento luno piramidal, y cuando existe artrosis forma parte de 2E. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso podemos observar un adelgazamiento de la porción central del fibrocartílago triangular, particularmente compromete el borde cubital o proximal del fibrocartílago triangular. En este caso se agrega un área de condromalacia en la vertiente cubital del semilunar asociado a edema óseo, y puede observarse que el fibrocartílago triangular está ligeramente adelgazado. Cuando el grado de impactación progresa, tenemos, además de la condromalacia en el hueso semilunar, tenemos un desgarro de la porción central del fibrocartílago triangular. Este es un caso que le quería mostrar. Tuvimos hace aproximadamente 15 días en el sanatorio una paciente de sexo femenino que relataba como antecedente una fractura del extremo distal del radio con elementos con elementos de osteosíntesis, y que consultaba por una prominencia en la cara dorsal de la muñeca, y podemos observar una sinovitis crónica en el plano de los tendones flexores, que estaba determinando el inicio de un síndrome del túnel carpiano. Pero lo puse en la clase, en la charla, porque tiene un compendio de impactación intercarpiana, porque presenta una fractura de la base de la apófisis estiloides, una pseudoartrosis, un desgarro del fibrocartílago triangular, y además presenta una impactación cúbito-carpiana, es decir, puede observarse el cambio de señal focal en el hueso semilunar, en el piramidal, por la impactación con el cúbito. A su vez tenemos una impactación estilocarpiana y una impactación entre el hueso ganchoso y el semilunar. Este semilunar presenta una carilla articular, esto se denomina tipo 2 de Viegas, en donde hay una impactación. Todo esto contribuye a la aparición de la sintomatología de la paciente. Con el advenimiento de los tratamientos artroscópicos masivos a los pacientes con ruptura del fibrocartílago triangular, empezaron a observar la aparición de algunas lesiones que no estaban clasificadas por Palmer, ni el tipo 1 ni el tipo 2, y se denominan clasificaciones no Palmer, en donde la más frecuente es la ruptura o el desprendimiento de la cápsula dorsal, como es en este caso, en donde el fibrocartílago y el ligamento radiocubital se desprenden de la cápsula dorsal y generan la sintomatología. En las imágenes axiales puede verse la sinovitis que existe entre la cápsula dorsal y el ligamento radiocubital, en este caso polar. Este desprendimiento puede ser de la cápsula volar, de la cápsula dorsal, o bien pueden aparecer lesiones intrasustancias. Todas esas corresponden a la clasificación no Palmer. A modo de conclusión de esta primera charla, recordar que la resonancia presenta una elevada sensibilidad en la evaluación de estos pacientes. Actualmente la resonancia puede diagnosticar tipo 1A, 1D, que son las más frecuentes, y para algunas pacientes con 1B, particularmente las que tienen compromiso de las fibras foveales, se reserva la artroresonancia. Y considerar que en el análisis de los pacientes de la vertiente cubital existen aproximadamente 30 diagnósticos diferenciales. Hasta acá llegamos con fibrocartílago. Muy bien, abrimos el debate para los que quieran hacer preguntas. O primero, Nahuel, ¿querés hacer algunas consideraciones? Nahuel, ¿me escuchás? Ahí le escucho. Bien, que repetía que para nosotros los médicos es altamente favorable ver las lesiones del fibrocartílago, que muchas veces cuesta identificarla a nivel imagen. Y ante eso, yo le quiero hacer una pregunta, Alejandro. ¿En las lesiones agudas o siempre realizan el estudio con contraste? Intraarticular,
Sí, o sea, porque muchas veces hay artículos que describen que haciendo la imagen de resonancia en etapas agudas, eh, muchas veces es mejor que esa inflamación actúa como un contraste para identificar las lesiones del firocartílago. O sí, hacer el contraste para tu práctica, identificar mejor la lesión. No, normalmente los pacientes que tienen un traumatismo agudo, hacemos una resonancia convencional tratando de potenciar el efecto de la sinovitis que tienen estos pacientes y poder con eso arribar al diagnóstico. Si con el líquido intraarticular no podemos ver las lesiones, en un segundo término inyectamos contraste intraarticular, Bien, particularmente en aquellos pacientes que tienen estabilidad radiocarpiana. bien, y ante eso, porque en la práctica diaria, por lo menos a mí me pasa mucho que yo sospecho la lesión o probable lesión del firocartílago, al paciente lo mando a hacer el estudio y muchas veces cuando informan le hacen el estudio pero no le hacen el contraste. Y eso me acabaste de nombrar recién, que vos ante la sospecha de un firocartílago lo hacés el contraste, ¿eso es rutinario en tu práctica? Porque no todos lo hacen. No, normalmente nosotros tenemos un diálogo bastante fluido con los médicos derivantes y previo a la administración intraarticular dialogamos con el médico para consensuar la administración del líquido, para hacer la arterresonancia directa. Bien, bueno, eso es importante. ¿Y con qué frecuencia tenés ese diálogo con el médico? Porque particularmente hay pacientes que sí, yo puedo tener ese diálogo, pero es la minoría. Te diría que el 80% no tengo ese diálogo, y el paciente quizás se tenga que hacer 2 veces el estudio y se evita con un llamado. Eso la verdad que sería Sí, importante. el tratar, diríamos, desde el punto de vista de las imágenes de estos pacientes requiere una comunicación exhaustiva con los derivantes. Normalmente nosotros tenemos ya el grupo de traumatólogos que nos derivan y con ellos tenemos contacto fluido. Si no, yo trato de alguna manera de poder comunicarme si es la primera vez que manda o que refiere el paciente este médico, trato o a través del paciente poder conseguir el teléfono y entablar una comunicación. Perfecto. Después, otra pregunta. Me ha pasado, o pasa, sobre todo en adolescentes, que tienen características de hiperlaxo en la muñeca y que obviamente refieren dolor en la variante cubital, y donde ahí no siempre es claro en la semiología la lesión del firocartílago, y ahí, como dijiste vos, hay un montón de diagnósticos diferenciales. ¿Hay manera o algo en un estudio por imagen que uno pueda hacer un estudio dinámico de las estructuras para ver qué es lo que le molesta? Porque muchas veces ese paciente cuando viene el informe viene normal, por ejemplo. Sí, sí, los pacientes que tienen esta característica de ser hiperlaxos, lo que muchas veces conviene hacer es un estudio bilateral, pero de radiografía o radioscopía, como para poder ver el movimiento de los huesos del carpo y determinar si son hiperlaxos o no, porque bueno, desde ya que va a ser bilateral la laxitud, diríamos, ¿no? Perfecto. Sí, generalmente Alejandro, no, perdón, Nahuel, seguí. No, le estaba por decir eso, que muchas veces cuando pasan esos pacientes que tienen el informe normal, el último paso es la artroscopía diagnóstica, como dijo Alejandro. No, yo le quería preguntar, que si bien la charla fue dirigida al firocartílago, la pregunta va más bien dirigida al dolor del borde cubital de la muñeca. Sabemos que en el firocartílago la ecografía tiene un valor limitado por la profundidad de la estructura, comparativamente con la resonancia, pero en el diagnóstico diferencial de los dolores del lado cubital pueden intervenir todos los componentes que nombraste del complejo fibrocartílago. Y me refiero específicamente, por lo que vos decís, Nahuel, de la estudio dinámico, me refiero específicamente al tendón del cubital posterior o a la subvaina. En estos casos, la posibilidad de hacer un estudio dinámico pone la ecografía, digamos, en un escalón superior con respecto a la resonancia, aún haciéndola bilateral. La pregunta va dirigido a los dos, en realidad a Alejandro como imagenólogo y a Nahuel como traumatólogo, es con qué método empezarían un estudio en un paciente con dolor cubital de muñeca. Yo como médico, principalmente, obviamente, la semiología, y si sospecho de Sí, algo, sí, eso obvio, sí, sí, desde pregunto pero a nivel imagen, yo siempre imágenes. pido resonancia. Si estoy muy seguro del diagnóstico del firocartílago, pido la artorresonancia.
pero si no, inicio siempre con resonancia. Por eso le preguntaba si ellos al ver o sospechar de un firocartílago, ellos directamente pueden hacer el contraste. Pero bueno, por eso la importancia de relación médico-médico, que la verdad que ayuda mucho eso. Sí. En cuanto a en el borde cubital, las lesiones pueden ser intraarticulares o extraarticulares. Dentro de las lesiones extraarticulares, las lesiones del cubital posterior son muy frecuentes, y en esos casos el primer estudio diagnóstico es la ecografía, porque presenta una elevada resolución espacial para estructuras superficiales. Además, permite hacer un estudio dinámico y poder ver, por ejemplo, si el cubital posterior se luxa o se subluxa de su vaina, y además permite visualizar el estudio de manera contralateral. Es decir, podemos estudiar el lado afectado y el otro e ir comparando ambos tendones. Bien, Alejandro, te hago una pregunta, porque muchas veces hay médicos que no lo saben, pero ¿qué tiempo lleva hacer un estudio de contraste de la muñeca, en este caso, del lado cubital? Desde que el paciente entra a la sala de imagen hasta que se va. Aproximadamente lleva 45 minutos más o menos. Esto tiene que ver con unos 10 minutos de instilación de más o menos lo que lleva a instilar el contraste en la articulación radiocubital distal, por ejemplo. Obtenemos imagen en tomografía y después en resonancia, y en segundo término hacemos la instilación de contraste o en la articulación radiocarpiana o mediocarpiana, y volvemos a realizar la resonancia. Bien. Alejandro, en el chat preguntan cuál es el tiempo límite desde el trauma a la artorresonancia para un buen diagnóstico. Y bueno, cuando a la artorresonancia, y ahí volvemos un poquito a la pregunta inicial, cuando en los traumas agudos el líquido actúa como material de contraste. Cuando este líquido se absorbe y se reduce la cantidad de líquido, tenemos que realizar la artorresonancia directa, diríamos, ¿no? Yo estimo que 2 semanas o 3 semanas del trauma ya se podría realizar la administración de contraste. Perfecto. Es una pregunta un poquito retórica, que acá también la hizo Juan Mazuco por el chat. Porque obviamente estoy queriendo dar énfasis en la respuesta que ya casi todos conocemos. La pregunta concreta es si en estructuras tan pequeñas como el fibrocartílago tiene algún impacto el tipo de equipamiento que se usa en cuanto al teslaje y a las bobinas. Sí, hoy cuando estuve mirando la charla por última vez retiré esa diapositiva, pero el análisis de la articulación de la muñeca claramente tiene una mayor sensibilidad y especificidad en equipos de alto campo magnético, tanto 1.5 como 3 Tesla, y particularmente con bobinas dedicadas de 18 canales en adelante, 16 canales en adelante, porque son estructuras muy pequeñas y los traumatólogos requieren diagnósticos precisos, diríamos, ¿no? Para poder determinar el tratamiento. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Nahuel. Dale. Si es importante para ustedes, los traumatólogos, cuando informamos fibrocartílagos con ruptura, amoldarnos a la clasificación de Palmer, que digamos que es la más conocida. Sabemos que hay gente que le gusta, o médicos que les gusta, y otros que no les gusta encasillarse en clasificaciones. ¿Para ustedes tiene importancia para el abordaje terapéutico o quirúrgico el encasillar la clasificación de Palmer? Sí, la verdad que ayuda mucho, primero obviamente al diagnóstico, porque significa que la lesión existe, ante todo. Y no es lo mismo tratar una lesión de la fobia que una inserción radial, porque ahí cambia la técnica, y la verdad que sí, ayuda mucho a los pasos posteriores, tanto del tratamiento como de rehabilitación. Muchas veces hay médicos que directamente ven el informe, no ven la imagen, y viceversa, que ven la imagen para uno organizarse para después leer el informe. Y todo eso hace a la larga al éxito o al fracaso de la terapéutica. Perfecto. ¿Alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta? Pueden desmutearse. Acá veo varios traumatólogos amigos. Pueden también responder las preguntas que hacemos imágenes.
Bueno, si no seguimos, Alejandro, con el segundo módulo, si querés. Perfecto, perfecto. Decíamos, la fractura escafoide representa el 80% y de acuerdo a la ubicación de la fractura se dividen en fractura de la cintura del escafoide, que son las más frecuentes, el 70%, la del extremo proximal un 15%, y la del extremo distal, que también son bastante infrecuentes, representa un 5 a un 10%. La importancia de la fractura de escafoides radica en el aporte vascular que tiene el escafoides, porque el escafoide es un hueso clase 1, en donde no tiene anastomosis intraósea de las arterias. La irrigación es por ramas dorsal y volar de la arteria radial que ingresan por el extremo distal del escafoides, y esto determina que el polo proximal presenta una menor irrigación. La vascularización del polo proximal llega por vasos que van por el ligamento escafolunar, particularmente el fascículo volar. En este artículo se puede ver la vascularización del escafoides. Esto va a tener implicancias a la hora del pronóstico de estas fracturas. En cuanto a los métodos por imágenes, en aquellos pacientes que presentan dolor en la tabaquera anatómica, el primer método es la radiografía, en donde se piden habitualmente frente, perfil, semipronada y desviación cubital. Esta CRX dinámica, la finalidad que tiene es tratar de desplegar al escafoide para poder visualizar algunos trazos fracturarios. Tenemos que saber que en las radiografías presenta una sensibilidad que no supera el 70%, razón por la cual tenemos un 30% de falsos negativos. Hay que hacer especial hincapié que en aquellos pacientes que presentan un dolor exquisito en la tabaquera anatómica o a la hipersensibilidad en la palpación del tubérculo del escafoides, con una radiografía negativa, tenemos que solicitar una resonancia magnética, como es en este caso, en donde tenemos una RX negativa y en la resonancia magnética una fractura lineal a nivel de la cintura del escafoides con edema óseo adyacente. A su vez, la resonancia nos va a permitir no solamente hacer el diagnóstico de fracturas ocultas, sino que nos puede también excluir el diagnóstico de fractura, y con eso el paciente puede retornar a sus actividades porque no tiene la fractura de escafoides sospechada. Este es un paciente joven en donde presenta una ligera depresión en el extremo distal del escafoides, eso se denomina signo del cojinete, pero que no es categórico o tiene poca sensibilidad para el diagnóstico de fractura de escafoides. Se solicita una resonancia magnética y se ve una fractura en el extremo distal del hueso escafoides en un paciente pediátrico. Ahora bien, en aquellos pacientes en donde se sospecha la fractura de escafoides, se solicita la radiografía y llegamos al diagnóstico de fracturas, confirmamos el diagnóstico, el método a continuación es la tomografía, que nos permite caracterizar la fractura y las características que tiene, que va a ser importante a la hora de evaluar la terapéutica. Entre las características de una fractura inestable tenemos que una fractura con un desplazamiento mayor a 1 milímetro ya es importante. En el escafoide, un desplazamiento de 0,5 milímetros ya tiene implicancias pronósticas. A su vez, si tiene una desviación del hueso semilunar dorsal, lo que se denomina DISI, que determina un ángulo escafolunar mayor a 60 grados, se utiliza también el ángulo intraescafoideo. Cuando es mayor a 30 grados, esto significa que el escafoide se está flexionando y forma como una jiba que va a tener implicancias pronósticas. Y desde ya, como es este caso, si existe la presencia de minutas, claramente cambia la estrategia terapéutica. Existen varias clasificaciones. Hebert tiene esta clasificación que la divide en 4 tipos. La tipo 1 o tipo A son lesiones estables que afectan al tubérculo del escafoides, o bien son lesiones incompletas, lesiones inestables, particularmente las que afectan la cintura y el polo proximal del escafoides, y a su vez la tipo C y D tiene que ver con retardo en la consolidación o la presencia de pseudoartrosis. Este es un paciente con una fractura de escafoides en el polo proximal, una fractura incompleta que puede visualizarse con esta línea hipointensa con abundante edema óseo adyacente y signos de sinovitis. En las secuencias T1
el polo proximal presenta una baja señal que no es sinónimo de necrosis ósea, sino que ahí tiene un menor aporte vascular y bueno, esto va a tener implicancias terapéuticas. En las imágenes axiales se puede ver el trazo fracturario que presenta una dirección oblicua, además de la sinovitis. Este es otro caso para hacer hincapié en el aporte de la tomografía a la hora de estudiar a estos pacientes con una fractura diagnosticada. Podemos observar en la radiografía un trazo fracturario en la cintura del escafoide con una irregularidad en la cortical radial del hueso escafoides, y en la tomografía se puede ver claramente una desviación del trazo fracturario, un escalonamiento con áreas de reabsorción ósea yuxtafracturaria. Este es a modo de ejemplificar el tratamiento. En estos casos es un paciente joven con una fractura en la cintura del escafoides y recibió un tratamiento quirúrgico. En los pacientes con colocación de tornillos o clavos de Kirchner. En los pacientes jóvenes, deportistas, habitualmente, bueno, ahora nos va a contar el doctor Cabrera, pero habitualmente tienen indicación de un tratamiento quirúrgico para acelerar el proceso de curación y el retorno a la actividad deportiva de los pacientes jóvenes. Esta es una tomografía de un paciente con una fractura de escafoides a nivel de la cintura, el escafoide que no está evolucionando favorablemente, no hay signos de consolidación y puede observarse un área de reabsorción ósea yuxtafracturaria. En las imágenes sagittales se observa una flexión del extremo distal del escafoide, lo que aumenta el ángulo intraescafoideo, y el hueso semilunar empieza a flexionarse configurando una inclinación tipo bici. En cuanto a las conclusiones, me gustaría recordar que la radiografía es el método de inicio para abordar el estudio de estos pacientes. Es importante realizar un diagnóstico temprano. Los artículos hablan de que cuando hay un retardo de más de 4 semanas, va a tener implicancia en el pronóstico de estos pacientes. Una vez que la radiografía confirma el diagnóstico, tenemos que realizar una tomografía, y en el caso de radiografías negativas, recordar que el método de elección es la resonancia magnética para arribar al diagnóstico. Y la tomografía también se deja para el control de estos pacientes. Hasta acá llegamos con Alejandro. fracturas. Bien. Nahuel, ¿querés hacer unos Sí, coincido plenamente en las conclusiones de la parte radiográfica, tomográfica y de resonancia. Lo que le interesa mucho al cirujano, sobre todo en pacientes de alta demanda, ya sea pacientes de RT o laborales o de alta competencia, muchas veces cuando tenemos que dar el alta para el retorno deportivo, yo personalmente pido tomografías para ver si hay consolidación ósea, para tranquilidad del paciente, tranquilidad mía y para que el deportista pueda hacer la exigencia al 100%. Y no sé si no se puede o no se ve, ya sea por el tornillo, que hace contraste con el escafoide, no logro que me informen o que me puedan describir si hay consolidación completa, parcial, o algún porcentaje de consolidación del escafoide para darle una alta deportiva satisfactoria, digamos. Eso no sé si es por algo en particular, no sé cuál es tu experiencia, Alejandro. Sí, muy buena pregunta. Nosotros normalmente tratamos de brindar la información que el traumatólogo necesita. Si podemos poner porcentaje, ponemos en el informe, o bien, insisto, lo hacemos a través de una comunicación directa con el médico, como para poder decir, bueno, mira, el paciente tiene consolidación de un 30%, 40%, lo que estimamos que tiene. También es cierto que los imagenólogos no siempre tenemos toda la información en cuanto a la estrategia terapéutica, y algunas veces también los tornillos dan artificio que nos generan dudas. Y una cosa no menor es que muchas veces esto tiene implicancias médico-legales. Entonces,
no es lo mismo para nosotros poner un 20, un 30%, porque parte de la película nosotros no la tenemos. Y parafraseando a un profesor que decía que donde el traumatólogo mete la mano, el imagenólogo mete la pata, con lo cual tratamos de ser muy cuidadosos. Y bueno, y ante este cuadro, ¿cuál es el aporte que puede dar la imagen para decir si el escafoide está apto o no para una exigencia? O como decís vos, es lo que se ve y se describe lo que se puede. Sí, el método por imagen, en mi experiencia, para ver consolidación de fractura, básicamente es la tomografía, en donde se pueden observar los puentes óseos, porque cuando se forma el callo de arranque, que es fibroso, en la tomografía no se ve, pero no siempre el callo fibroso va a resistir el trauma deportivo, con lo cual, en mi experiencia, es la tomografía. Lo que sí, algunas veces podemos poner el porcentaje de curación, y otras veces, lamentablemente, la información que brindamos no es la suficiente para el traumatólogo, diríamos, ¿no? No, pero bueno, la tomografía. Pero dijiste algo importante, que igual que el firocartílago, la relación médico-médico yo creo que ayuda muchísimo, y no todos lo hacen. Nosotros... Porque muchas veces, qué sé yo, conozco mucha gente que manda el estudio, no sabe ni quién lo informa, a veces pasa eso. Entonces, quizás eso puede ser un método que ayude mucho, la comunicación. Nosotros tratamos de tener una comunicación directa con los traumatólogos, porque con eso tenemos buenos resultados para ambos lados, diríamos, ¿no? Así que es fluida, o tratamos de que sea muy fluida la comunicación con los médicos derivantes. Alejandro, pregunta Javier Marconi, en pacientes con síndrome escafoideo sin traducción radiológica, donde no existe posibilidad de realizar RM en tiempo adecuado, como sucede en el hospital público donde él trabaja, ¿qué rédito tiene el ATAC en fracturas ocultas en agudos? Sí, ante la imposibilidad de poder realizar una resonancia magnética en diagnóstico agudo, la tomografía sería el segundo método. Lo que sí tiene que ser, en la medida de lo posible, con tomógrafo de última generación, multidetectores, para poder permitir realizar cortes finos y poder también realizar reconstrucciones multiplanares a fin de poder diagnosticar las fracturas. Algunas fracturas pueden pasar por alto, pero con dedicación la mayoría se puede diagnosticar con tomografía. La tomografía no... Perdón. No, que en la tomografía no vamos a poder visualizar el edema óseo, por ejemplo, que es un indicador de una fractura o una contusión ósea. Pero ante la imposibilidad de realizar resonancia, yo haría una tomografía, claramente. Sí, yo quería agregar, digamos, que también depende de la magnitud de la fractura, y de cuánta trabécula esté rota. Pasa mucho en las fracturas por estrés, que la resonancia es, por supuesto, positiva cuando vemos el edema con radiología negativa, y le hacemos tomografía, y aún retrospectivamente, yendo al lugar donde está la fractura en la resonancia, en tomografía, tampoco la vemos. Por eso me parece que también depende de la magnitud de la fractura. Correcto. Federico, perdón. No, para terminar con la tomografía, si no la vemos en tomografía puede ser una fractura incompleta, que si está localizada a nivel de la cintura, andan bastante bien con la inmovilización, diríamos, ¿no? Decía que Federico Barmonde pregunta, ¿cuánto mejora la supresión metálica en un informe, como dice el doctor Nahuel? Sí, algunos elementos de osteosíntesis generan mucho destello o artefacto en tomografía que claramente va a interferir a la hora de realizar el diagnóstico. En los equipos de última generación se realiza la sustracción metálica con muy buenos resultados. Así que en la medida de lo posible, si se puede indicar para evaluar la consolidación de la fractura, sustracción metálica es una muy buena indicación. ¿Y eso lo hacen ustedes o hay que escribirlo? Bueno, volvemos a lo mismo. Si el paciente es dirigido, lo hacemos de rutina. Si no,
bueno, si se nos escapa, en algún caso lo recitamos al paciente y le hacemos de nuevo una pasada, digamos, ¿no? Porque si no, la información que brinda el imagenólogo es un escafoide lleno de destello metálico, con lo cual no sirve, diríamos, ¿no? No es tan útil. La doctora Graciela Lega dice que coincide con lo expuesto, pero el peor problema que tenemos es el retardo con la autorización de las obras sociales. Tenemos que tener buenos auditores para no perder tiempo y a veces el pedido innecesario de parte del profesional. Es un problema. Sí. El tiempo en la fractura de escafoide, como en otras lesiones, no nos ayuda, digamos, ¿no? Porque tenemos que hacer las cosas con bastante celeridad. Así que coincido, doctora. El doctor Mazuco agrega a lo que hablábamos de los métodos, que para fracturas ocultas que no puede hacer RM, a la pregunta que hicieron antes, reportan que hay buenos resultados con el COM-BIM CT, pero bueno, sabemos que hay poca disponibilidad. Otra pregunta del doctor Jerónimo Duarte dice: ¿qué experiencia tienen con el uso de Doppler para evaluar la formación de callo? Sí, yo no tengo mucha experiencia, sí estuve leyendo en los artículos, figura la utilidad de la ecografía tanto en el diagnóstico como en el estudio de consolidación de fractura. Hay algunas controversias, yo particularmente no digo ni que sí ni que no, pero no lo hago, digamos, ¿no? Está descrito, sí. Una cosa, Alejandro, muy, muy nuestra, es qué valor le asignás al contraste dinámico. Hace muchos años nos valíamos del T1, que cuando era negro significaba la no viabilidad del tejido óseo en el polo distal del escafoides con fracturas. Luego se vio que con T1 positivo y un control por resonancia el hueso era viable porque se volvía blanco. Y lo contrario también lo veíamos, que con T1 normales o con T1 viendo el hueso blanco, el hueso después en controles avanzaba hacia la necrosis. Entonces algunos autores propusieron el uso del gadolinium dinámico. ¿Lo haces frecuentemente o no? En la fractura de escafoide, en el análisis y en el estudio de resonancia, el polo, sobre todo en los pacientes con fractura del polo proximal, cuando en T1 presenta baja señal, eso no es indicativo de una necrosis ósea. Sí que hay una alteración en la perfusión, pero que no hay necrosis. La necrosis es una complicación relativamente poco frecuente. En estos casos, y también para el diagnóstico de necrosis o bien para evaluar la estrategia quirúrgica, se administra o administramos contraste endovenoso y ahí hacemos una secuencia T1 con saturación grasa, sin contraste y una para comparar luego de la administración de contraste. Hacemos 2 secuencias y después comparamos el grado de vascularización que tiene el polo proximal. Existe una clasificación que se denomina la de Green, en donde lo divide en 3 estadios. El estadio 1, cuando hay una vascularización del 100% del polo proximal. En el estadio 2 hay una captación de menos del 50%, y en el estadio 3 no hay captación de contraste en el polo proximal. Se considera que, y esta es una pregunta para el doctor Cabrera, que cuando hay una vascularización de aproximadamente un 20 o un 30% en el polo proximal, esto ya habla o hablaría de viabilidad de ese polo proximal a la hora de entablar la terapéutica. No sé, Nahuel, qué experiencia tenés vos. Sí, ese aporte vascular a nosotros nos ayuda mucho porque de por sí ya sabemos que el polo proximal del escafoide es muy pobre en lo que es irrigación, y eso hace que la terapéutica en dicho lugar, todo lo que uno haga, si uno hace una reparación directa, está apostando o está logrando que el éxito no sea mayor. Entonces ahí mucho hace que se incline la terapéutica hacia lo que es la colocación de injertos. Y ahí también lo mismo, muchas veces necesitamos, aparte de la radiografía, que es en la parte traumatológica estoy hablando, que la radiografía muchas veces nos lleva el control, pero siempre necesitamos de algo que nos informe que en este caso, que pusimos un injerto, cómo va evolucionando ese injerto. Que muchas veces llegamos tarde porque en la radiografía vemos que, por ejemplo, el injerto se
se degradó o tuvo un desgastamiento, que quizás eso se puede ver o se puede evitar con otro método de imagen, como estabas contando, que eso aporta y ayuda mucho. Claro, claro, claro. Sí, la viabilidad la podemos evaluar con la administración de contraste, claramente. Perfecto, en el chat no hay más preguntas. Si querés, Nahuel, hacer alguna cosita más, algún aporte más, o seguimos No, con la tercera. seguimos con la tercera, está todo muy, muy claro. Bárbaro. Perfecto. Vamos a hablar ahora de inestabilidad carpiana. Espero que sea un poquitito más corto, así pueden ir a tomar el té. Los huesos del carpo deberían encontrarse alineados para que la muñeca lleve adelante la función que es la de absorber carga. La carga que se genera en la mano o en los dedos y tiene que transmitirse al antebrazo. Cuando esta carga no puede absorberse, hay una disfunción de los huesos del carpo que va a determinar la presencia de inestabilidad carpiana. Los huesos del carpo se encuentran alineados por la presencia de estructuras ligamentarias. Es bastante numerosa e importante la cantidad de ligamentos que hay y se dividen en intrínsecos, extrínsecos e interóseos. Yo voy a hablar particularmente de los ligamentos interóseos que se extienden en los huesos de la primera fila del semilunar al piramidal, que se denomina luno piramidal, o del semilunar al escafoides. Y a su vez, en el escafo semilunar, el fascículo más importante a la hora de hablar de estabilidad de la articulación es el componente dorsal. Pero también quiero recordarles la presencia de ligamentos extrínsecos, que son estabilizadores secundarios que van a jugar un rol importante a nivel de la inestabilidad carpiana, que son el radiocarpiano y el intercarpiano dorsal, que están señalados con la flecha, con la línea celeste en un estudio de artrorresonancia. Estos son estabilizadores secundarios. La inestabilidad carpiana existen varias clasificaciones, disociativa, no disociativa, compleja y adaptativa. Nosotros vamos a hablar de la inestabilidad disociativa, particularmente la escafolunar, que es la más frecuente. Al igual que en la fractura de escafoides, cuando se sospecha de una inestabilidad carpiana, se solicita radiografía porque es el método de menos costo y de mayor disponibilidad tanto en el sector público como privado. Además de las incidencias características que son frente y perfil, se solicitan dinámicas, desviación cubital, desviación radial, y también es de buena práctica hacer RX comprensión, es decir, apretando los puños y hacer un estudio bilateral. En el caso de que sea negativa la radiografía, pasamos a la resonancia magnética y en caso de una inestabilidad predinámica sería la indicación de la artrorresonancia. En este caso tenemos una inestabilidad carpiana escafolunar en donde aparece el signo de territomas por un incremento en la diastasis escafolunar mayor de 4 milímetros, y en la otra RX se ve una inestabilidad semiluno piramidal en donde se observa una alteración en la primera línea de Gilula. Hay un escalonamiento a nivel de la articulación entre el hueso semilunar y piramidal que es indicativo de que hay una ruptura del ligamento luno-piramidal. En cuanto a los métodos por imágenes, la resonancia magnética debería brindar la información de cómo es el estatus general de la articulación, el estado de los cartílagos articulares, hacer un estudio anatómico, saber si esta lesión es aguda, subaguda o crónica, porque va a tener implicancias terapéuticas, y además la presencia de diagnósticos diferenciales que muchas veces existen cuando el paciente presenta dolor en la región central de la muñeca. Nosotros, con el resonador de 3 telas que tenemos, estamos tratando de cambiar el protocolo haciendo cortes muy finos de 1.5 milímetros con un field of view de 7 para tratar de ver con estos cortes de alta resolución si nos brinda mayor información. Esta es una imagen, por ejemplo, de estos cortes de 2 milímetros, en donde claramente puede verse el estado del cartílago articular, el fibrocartílago, bueno, todo lo que vinimos hablando en el estudio de la muñeca. La inestabilidad carpiana escafolunar tiene 4 estadios, que es predinámico, dinámico, estático, y cuando evoluciona a la artrosis
de muñeca se denomina muñeca tipo SLAC. Habitualmente se da con traumatismo con el brazo en hiperextensión y dorsoflexión forzada de la mano con desviación cubital. Inicialmente se lesiona el componente volar del ligamento escáfolo-lunar y si el impacto o la intensidad de la carga progresa, se afecta el componente dorsal, que como decíamos es el más resistente a la hora de hablar de la estabilidad de la articulación. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Este era un jugador de rugby profesional que consultaba por dolor de la muñeca, el médico lo remitía para que evaluemos el fibrocartílago triangular y en el estudio observamos que hay una ruptura parcial de la inserción escafoidea del componente dorsal del ligamento escáfolo-lunar. Esto determina una inestabilidad carpiana disociativa predinámica. Cuando la intensidad de la carga evoluciona, se lesiona el ligamento escáfolo-lunar, como son estos dos pacientes, y puede observarse en las imágenes en el plano coronal, en donde la congruencia articular entre el escafoides y el semilunar está conservada. Esto es porque los estabilizadores secundarios mantienen al escafoide en su posición. Este es otro paciente en donde podemos observar la diastasis escáfolo-lunar en la RX de frente se incrementa cuando se hace la desviación radial. Claramente aumenta el espacio escáfolo-lunar que se denomina signo de territomas. Le realizamos la artorresonancia a este paciente en donde observamos el signo de territomas. En la imagen con el cuadradito rojo puede observarse el remanente del ligamento escáfolo-lunar del componente dorsal. En los pacientes con un traumatismo agudo y que se observa parte del ligamento escáfolo-lunar va a tener implicancias terapéuticas porque a estos pacientes habitualmente se hace una sutura o una reparación del ligamento escáfolo-lunar. Y mientras que si llegamos en la fase crónica se hace una reconstrucción de la articulación, del ligamento. En esos casos se pone un fascículo, se obtiene un fascículo del tendón palmar mayor que hace las veces de ligamento escáfolo-lunar. En este otro caso podemos observar una artorresonancia con un signo, una diastasis escáfolo-lunar, signo de territomas. En las imágenes axiales se observa parte del ligamento escáfolo-lunar, se desgarró la inserción escafoide del ligamento, y en el plano sagital se observa una inclinación dorsal del hueso escafoides que se denomina, bueno, la deformidad en Disi que todos conocemos. Este caso me lo cedió el doctor Carlos Bernengo, que es residente de primer año, en donde voy a hablar un poquito ahora de luxación perilunar en el contexto de un traumatismo de alto impacto. Puede verse un acortamiento del carpo y una luxación completa del hueso escafoide que se va hacia el borde radial. Este es otro paciente también con una luxación perilunar grado 4 que presentaba el antecedente de un traumatismo en la vía pública. El paciente iba en bicicleta e impactó contra un colectivo y lo remiten al servicio de tomografía porque presentaba alteración de la sensibilidad en la cara palmar. Cuando le realizamos el estudio observamos una luxación perilunar completa y la semana pasada volvió para hacer el control postquirúrgico en donde podemos observar una alineación satisfactoria en los huesos de la primera fila del carpo. Es importante tratar de mantener la congruencia articular porque esto, si no, va a tener implicancia en la evolución de estos pacientes porque van a desarrollar artrosis, que es lo que se denomina muñeca SLAC. La artrosis comienza entre el escafoides, la fosa radial, después evoluciona a una artrosis entre el semilunar y el radio y después afecta la articulación mediocarpiana con implicancias terapéuticas y alteración del pronóstico de estos pacientes. Para finalizar, recordar que la radiografía es el método de primera elección por el costo y la disponibilidad, que hay que realizar maniobras dinámicas y la resonancia y la artorresonancia presentan una elevada sensibilidad a la hora de evaluar los ligamentos escafosemilunar.
Hasta acá llegamos, gracias. Vamos a las preguntas. Bien, Alejandro, te felicito por las imágenes, porque la verdad que como traumatólogo se ve claro, por lo menos acá en la clase, que muchas veces es difícil de observar eso cuando devuelven los informes. Y con respecto a eso te pregunto, por ejemplo, en las estabilidades carpianas, donde uno pide la altorresonancia, ¿va a depender del tipo de contraste, el tipo de lesión o el tipo de aparato? Porque a nosotros no influye mucho saber si hay un remanente de ligamento o no para decidir después del tratamiento. Sí, las altorresonancias nosotros las realizamos en resonadores de alto campo que presentan una elevada sensibilidad para evaluar estas estructuras muy pequeñas con bobinas dedicadas. Con lo cual, si a esto le agregamos la administración de contraste intraarticular, elevamos la sensibilidad del método que ronda el 95% aproximadamente. Bien, perfecto. En los resonadores de bajo campo no se puede o no es de buena práctica y no obtenemos buenos resultados cuando hacemos altorresonancia. Bien, y también algo parecido a lo que era el escafoide. Por ejemplo, ahí pusiste en una tomografía que había una luxación del semilunar, que obviamente es una urgencia traumatológica, uno lo tiene que reducir, coloca las clavijas y generalmente, por estadística, el tiempo de clavijas es alrededor de 8 semanas aproximadamente. Pero a mí particularmente me genera la duda que si yo saco las clavijas, ¿cómo sé yo si era el tiempo de sacarlo o no? Porque no sé el estado de la parte ligamentaria y obvio, una vez que lo saqué ya está, pero no sé, ¿hay forma de ver algo con todo ese entramado metálico ahí? Y con todas esas clavijas no se puede realizar una altorresonancia como para ver el estado de los ligamentos. La verdad que eso va a determinar muchos artefactos, con lo cual ahí estamos un poquito ciegos, te diría. Bien. Y muchas veces, bueno, los casos de inestabilidad no traumática, o sea, sí traumático, pero sin luxación, llegan generalmente con un dolor crónico de larga data, entonces uno ya se imagina que está la lesión, la certifica con la imagen, y cuando uno hace el tratamiento, que muchas veces uno no hace una reparación, sino una reconstrucción, que hay diferentes técnicas, también uno utiliza los arpones, que precisamente es para limitar la flexión del escafoide, para reforzar el espacio de Porier ahí, del radiocarpiano palmar. Usted como imagenólogo, ¿qué aconsejan o qué prefieren a la hora de la reconstrucción? ¿Que sean arpones metálicos o arpones de solo sutura, arpones de PIC? O sea, ¿qué le genera a usted mejor para ver que esa reconstrucción sea cicatrizada o que esté cicatrizada en el tiempo, que a nosotros obviamente nos ayuda también al momento de la evolución? Claro. La presencia, cuando tenemos que evaluar estructuras muy pequeñas, como estamos hablando del ligamento escafolunar, que mide entre 3 a 5 milímetros. ¿Se me escucha? Sí. Cuando tenemos Sí. que evaluar la presencia del ligamento, la presencia de arpones de titanio muchas veces genera artificios, con lo cual ahí la información que nosotros podemos brindar puede ser parcial. Ahora bien, cuando se utilizan, o a mí, los médicos que derivan ahora derivan para que controlemos los arpones de solo sutura o arpones de PIC, tenemos muy buenos resultados porque generan muy pocos artefactos los arpones de PIC y nos permite poder realizar una correcta evaluación del ligamento. Perfecto. Alejandro, una pregunta técnica. La artrocentesis en la artro-RM, ¿la haces en la muñeca, digo, a ciegas o guiada por algún método de imagen? Y otra pregunta es si la haces unicompartimental, bicompartimental, ¿lo decidís en el momento o de acuerdo al pedido? Sí, nosotros lo hacíamos con radioscopía, ahora estamos implementando la guía tomográfica para la artrocentesis, con muy buenos resultados, y en el momento que evaluamos a los pacientes decidimos si lo hacemos mono o bicompartimental, y en casos excepcionales
tricompartimental. En la evaluación del fibrocartílago, de inicio hacemos el abordaje de la articulación radiocubital distal para ver la inserción foveal como hablábamos. Y después nos vamos o a la mediocarpiana o a la radiocarpiana para evaluar la inserción estiloidea y los ligamentos escafolunar y lunopiramidal. Pero por tomografía y bi o tricompartimental. Perfecto. ¿Has visto casos de falsos negativos, de ligamentos rotos, que lo viste en una resonancia convencional y luego demostraste que estaban realmente rotos en ArthroRM? Sí, tenemos pocos casos de eso, pero sí he visto, con lo cual, por eso insisto con el diálogo con el médico derivante, porque yo estoy analizando una imagen y muchas veces necesito saber la clínica y lo que el médico está sospechando para evitar errores diagnósticos, diríamos, ¿no? Sí, porque eso me imagino que se debe dar más en indicación de ArthroRM para patología de inestabilidad ligamentaria, más que para fibrocartílago. En fibrocartílago, digamos, la indicación es menor, salvo en casos como el 1B que dijiste, pero me imagino que no en patología ligamentaria. En la patología ligamentaria, la artroresonancia sobre todo se da tendría una buena indicación en aquello que tiene una inestabilidad disociativa predinámica o dinámica, en donde no hay una diastasis del hueso escafoide o del semilunar, con lo cual ahí sí la artroresonancia en la predinámica sería la indicación, porque no hay manera de evaluar, o es poco sensible, evaluar con una resonancia convencional, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de la ruptura del componente dorsal del ligamento escafolunar. Volar. Ok. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de los presentes? Doctor Cabrera, ¿alguna cosita más? No, la verdad que muy claro y bueno, muchas veces está bueno compartir esto con médicos porque el traumatólogo tiene una visión, el imagenólogo tiene otra, y combinar opiniones creo que el más beneficiado es el paciente, así que la verdad que felicito por la metodología. Bueno, muchas gracias a vos por participar y agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo de participar. Y Alejandro, te felicito y agradezco tus presentaciones. Muchas gracias, doctor, por participar, al doctor Cabrera particularmente por prestarse a dar su mirada traumatológica, y también hago extensivo el agradecimiento a todos los que estuvieron escuchando la charla. Muchas gracias.